Ya, en esta cuarta parte de la guía de relaciones vamos a trabajar con los órdenes parciales. Ya, pero no vamos a trabajar con lo típico de los órdenes parciales, que era demuestre que una relación es un orden parcial, sino que vamos a trabajar con los elementos minimales. ¿Ya? Recordemos que en los órdenes parciales o también los órdenes totales, nosotros teníamos los elementos minimales, los máximos, los mínimos, los elementos maximales, los supremos y los ínfimos. ¿Ya? En este caso vamos a trabajar con los elementos minimales. ¿Ya? Entonces, X es elemento minimal de un conjunto S que es subconjunto de A, si solo si eh, para, para todo I perteneciente al S, ¿ya? Si es que el I es menor igual al X, entonces X es igual al Y. Ya básicamente lo que está diciendo es que no hay nada por debajo del I en el S. ¿Ya? Y si pensamos un orden parcial, voy a tener una estructura jerárquica, pero de la forma de un grafo no lineal. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si es que estas son las direcciones, es decir que, por ejemplo, aquí está el A, B, C, D, y teníamos que A es menor o igual a B, eh, perdón, al revés. A es mayor o igual a B, C es mayor o igual a B es mayor o igual a C, B es mayor o igual a D. El mayor igual representa el orden, no el mayor igual de los naturales. Entonces C y D no tenían nada por debajo. ¿Ya? Y entonces eran elementos minimales. ¿Ya? Entonces aquí lo que nos dice es, demuestre, bueno, primero define una sucesión infinita x1, x0 hasta el infinito, y dice que esta sucesión infinita es estrictamente decreciente si solo si cada elemento es distinto, es decir, aquí estamos trabajando al final con un conjunto infinito, porque si es finito como que no hace sentido esta definición. Y además se tiene que el conjunto n más el elemento n más 1 es menor o igual que el elemento n. ¿Ya? Es decir, que menor o igual en el sentido del orden parcial. Es decir, que esta jerarquía va bajando. ¿Ya? Entonces aquí una sucesión infinita, si es que este conjunto fuera infinito, sería A, B, C y así hasta el infinito. O también podría ser A, B, D y así hasta el infinito. ¿Ya? Eh, entonces lo que nos piden demostrar es que todo subconjunto no vacío de A, todo subconjunto, tiene un elemento minimal, si solo si, aquí hay que mostrar para los dos lados, no existen sucesiones infinitas estrictamente decrecientes en A. ¿Ya? Entonces aquí hay que demostrar dos cosas. Primero hay que demostrar que, bueno, vamos a mostrar primero este lado de acá, pero hay que demostrar primero que si es que todo subconjunto no vacío de A tiene un elemento minimal, entonces existen sucesiones infinitas estrictamente decrecientes de A. Ese es el primer sentido. Después el otro sentido va a ser, si no existen sucesiones infinitas estrictamente decrecientes en A, entonces todo subconjunto no vacío de A tiene un elemento minimal. ¿Ya? Y aquí recordemos que tenemos distintas técnicas para demostrar. En general vamos a usar la forma directa, contrapositivo o contradicción. ¿Ya? Para demostrar este sentido de acá, es decir, todo subconjunto no vacío tiene un elemento minimal, entonces no existen sucesiones infinitas estrictamente decrecientes, vamos a hacerlo por contradicción. Entonces, por contradicción. ¿Ya? Entonces vamos a suponer que todo subconjunto no vacío, todo ese subconjunto de A no vacío, tiene elemento minimal. Y para hacer esta suposición por contradicción, vamos a suponer también la negación de esta parte de acá, que y existen sucesiones
estrictamente decreciente en A. Ya, entonces tenemos que llegar a una contradicción con esto. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya, sabemos que existen sucesiones estrictamente decrecientes en A. Entonces nos basta con una. ¿Ya? Entonces, supongamos que x0, x1 y así en adelante es sucesión estrictamente decreciente en A. ¿Ya? Bueno, como es una sucesión estrictamente decreciente y por la definición de estrictamente decreciente tenemos primero que cada x sub i es subconjunto de A, es un elemento en A. Además tenemos que x de n más 1 está por debajo que xn, ¿ya? Y además se tiene que xn más 1 es distinto de xn, ¿ya? Entonces, lo primero es que de esta parte de acá tenemos que si formamos el siguiente conjunto S igual a x0, x1, x2, al final todos los elementos de la sucesión, todos los xi, tal que xi pertenece a esta sucesión de acá, sabemos que S es subconjunto de A y S es no vacío. ¿Ya? Entonces, según nuestra suposición, dice que todo subconjunto S de A no vacío tiene un elemento minimal dentro del S. ¿Ya? Entonces, sabemos por la hipótesis que existe un X perteneciente al S, ¿ya? Tal que para todo I perteneciente al S, si I está por debajo del X, entonces I igual al X. ¿Ya? Pero además también sabemos que este X pertenece a la sucesión. Entonces, digamos que X es igual a el elemento de la posición I en la sucesión. ¿Ya? Por la definición de nuestra sucesión estrictamente decreciente, sabemos que x y más 1 estrictamente, o sea, es menor que x y que son distintos. Ya, entonces aquí llegamos a la contradicción, pues, porque existe un elemento en S, perdón, que es menor que el elemento x y que es distinto, pero supusimos que este era el minimal. Entonces, esta es la contradicción de acá. La contradicción es que x no es minimal. ¿Ya? Y ahí terminamos la demostración de este sentido. Ahora tenemos que demostrar el otro sentido, que es que si no existen sucesiones infinitas estrictamente decrecientes en A, entonces todo subconjunto no vacío de A tiene un elemento minimal. ¿Ya? Esto lo vamos a hacer por contrapositivo. ¿Ya? Entonces, por contrapositivo, vamos a suponer que la negación de esta parte de acá y vamos a demostrar la negación de esta parte de acá. ¿Ya? Entonces, todo subconjunto no vacío de A tiene un elemento minimal. La negación sería, existe un subconjunto S de A no vacío tal que S no tiene elemento minimal. ¿Ya? Y queremos demostrar que existe
una sucesión infinita estrictamente decreciente en A. Ya, entonces existe sucesión infinita estrictamente decreciente en A. ¿Ya? Ya. Entonces tenemos un subconjunto no vacío que tiene un elemento minimal. ¿Ya? Como ya les dije, no hace sentido que estemos trabajando con un conjunto finito, ¿ya? Porque si el conjunto es finito, derechamente tiene un elemento minimal. ¿Ya? Entonces, lo primero sabemos es que S es infinito. O si no, tendría elemento minimal. ¿Ya? Y ya que no tiene elemento minimal, entonces significa que para todo X perteneciente al S, existe un Y que está por debajo del X y que este Y es distinto del X. ¿Ya? Entonces vamos a construir una sucesión infinita estrictamente decreciente, con elementos de S que al final van a ser elementos de A. ¿Ya? Entonces primero vamos a tomar tomamos cualquier elemento en S. Da lo mismo dónde partimos. Lo importante es que siempre sea infinita hacia la derecha y vaya decreciendo. ¿Ya? Entonces vamos a definir x0 como x. ¿Ya? x1 lo vamos a definir como un elemento que esté por debajo del x. Da lo mismo cual sea. Pueden haber muchos elementos que estén por debajo del x, pero va a ser un y tal que y está por debajo del x y también se cumple que y es distinto del x. ¿Ya? x2 vamos a definirlo como un z, por ejemplo, tal que z está por debajo del y z es distinto del y. Y si se fijan, esto lo podemos hacer de forma indefinida porque no hay un elemento minimal. Porque si es que hubiera un elemento minimal, aquí pararía, ¿ya? En algún momento. ¿Ya? Entonces hemos construido una sucesión de elementos infinitas que es estrictamente decreciente, que va a ser x, y, z y así en adelante infinita, tal que para todo xn más 1 vamos a tener que esto es menor que xn y también que xn más 1 es distinto de xn. Y entonces demostramos que existe una sucesión infinita estrictamente decreciente en A, porque cada elemento de esta sucesión pertenece a A. Y demostramos este segundo sentido. ¿Ya? Y con eso demostramos el sí y solo sí.